realmente desarrolladas con el comité en una serie de negociaciones, debates y tensiones de todo tipo. Fue un trabajo más o menos de 4 años. Y ese proyecto luego fue llevado al Congreso y ahí justo, bueno, ha sido la inversa, ¿no? Quizá de repente primero debí contar lo que nosotros hicimos para que después entrara la historia del Congreso. El proyecto de ley, hay que poner esa cosa, entonces fue también debatido en una serie de reuniones que nos organizamos nosotros. Nosotros somos una red interinstitucional, municipios, universidades, ONGs de 20 ciudades del Perú, 58 instituciones, y lo veníamos trabajando con la GTZ en ese tiempo, ahora GIZ, y luego con apoyo de fondos holandeses, vía cooperación internacional. Eso fue en el gobierno anterior. Luego, y con el ministro Brack, entramos al equipo de, digamos, como consultores del equipo de la Dirección General de Ordenamiento Territorial, y con la comisión multisectorial, representantes de todos los sectores, gobiernos regionales, municipios, éramos en promedio 30, 40 personas cada reunión, afinamos esta versión y más o menos se consensuó una primera propuesta. Esa fue la primera versión. Pero se había retirado la Sociedad de Minería, la Sociedad de Industrias y el Ministerio de Químicas. Muy claro, ¿no? Clarísimo. Se retiraron. La segunda convocatoria que hace el MINAM, también con BRAC, regresan y dicen, bueno, nosotros a nadie nos va a decir a nosotros que no somos democráticos, vamos al debate. Pero regresaron con 3 abogados, impresora de mano, internet, y debatían todo con nosotros. Fue interesante ver el proceso realmente, ¿no? También fue muy estresante. Pero lo que nos quedó claro es de dónde estaban digamos, las barreras, ¿no? Y dónde estaba, digamos, la resistencia a aceptar este tipo de propuestas. Porque poco a poco se fueron dilucidando las dudas de los que participaban en el proceso. Ahora, lo cierto es que era muy multisectorial y poco descentralizado. En realidad no habían representantes casi de los gobiernos municipales, o había uno del gobierno regional del Callao. Ahí está. Hay un recordatorio que no es mío. Sí. Y bueno, con el equipo continuamos. Con el equipo continuamos y salió una tercera versión. Pero esta tercera versión ya se hizo con el ministro Giesecke. En realidad ya la comisión multisectorial estaba prácticamente desapareciendo y con Pulgar Vidal terminó de desaparecer y ya pasó el debate al Congreso. Entonces, solamente para explicar un poco por qué se considera importante esto, ¿no es cierto? Porque tenemos que darle rango de ley a las políticas de Estado sobre ordenamiento territorial. O sea, puede ser que haya salido la política del Acuerdo Nacional, está muy bien, pero hay que darle rango de ley. Y no solamente una ley cualquiera, debe ser una ley general, ¿no es cierto?, que tiene todavía más peso. Tanto a nivel de las políticas de gobierno regional, nacional, local, como desde el Ejecutivo, todos los sectores. Y en general la gestión pública, ¿no es cierto?, que exprese espacialmente todos los demás instrumentos. O sea, tenemos planes de desarrollo concertados, tenemos planes de desarrollo económico local, tenemos no sé cuántos planes que manda la ley de municipalidades y otros más de la ley de gobiernos regionales. La idea era simplificar y sintetizar. CEPLAN también participó. Pero todo en la mirada territorial, espacial. Entonces se contribuye al desarrollo sostenible, coeficiente, se promueve la cohesión social a partir de una sola visión territorial y se facilita esta integración de que tanto hablamos, que no voy a incidir más, y por supuesto incrementar la conectividad en base a un gobierno descentralizado, participativo y transsectorial. Cosa que ahora, por supuesto, la coyuntura nos está clara, ¿no? O sea, tenemos un paquete, nosotros le decimos paquetazo ambiental, pero en realidad es un paquete recentralizador también, porque la ley que va justo al costado es una ley que genera un órgano interventor de gobiernos municipales y regionales.
gobiernos autónomos intervenidos por el gobierno nacional. Y bueno, mucho debate sobre quién había hecho OT antes, cómo se había hecho. Hicimos estudios de caso de Holanda, de Brasil, de Alemania, de Venezuela. ¿Qué no estudiamos? Nos fuimos al año 83, regresamos, todos no teníamos muy claro en ese tiempo cómo era el proceso de ordenamiento del territorio. Bueno, yo soy arquitecta, pero en realidad estoy haciendo un doctorado en geografía, entonces había una combinación de temas ahí, por suerte, y estaba con nosotros abogados también, economistas, ingenieros agrícolas. Había un ingeniero agrícola en el equipo en ese tiempo, y que fue director de OT en su momento, del BINAM. Vimos estos casos, ¿no es cierto? Vimos que la mayoría de las experiencias internacionales comparadas articulaban lo territorial y lo ambiental. Sí lo articulaban, ¿no? Ministerio de Vivienda, OT y Medio Ambiente en Uruguay, Ministerio de Vivienda, Ciudad y Desarrollo Territorial en Colombia, aunque Colombia ahora ya separó lo ambiental. En Holanda eso también era un solo ministerio. En Venezuela el Ministerio del Poder Popular por el Ambiente, bueno, son los nombres de sus ministerios ahí, pero era, digamos, las competencias territoriales estaban todas asociadas a lo ambiental. Luego vimos la ley de base de descentralización, que daba competencias y definía los mandatos para los gobiernos regionales. Incluso se hablaba de las macroregiones a partir de las juntas interregionales de coordinación, que además nosotros lo recomendábamos como importante. Y vimos la Constitución con su definición de territorio. ¿Qué es el territorio? Artículo 54 de la Constitución. Dice, es el espacio geográfico que comprende el suelo, el subsuelo, el dominio marítimo e insular, o sea, es el maritorio, ¿sí? No sé, no es territorio, es el mar o el río o la laguna, y el espacio aéreo que lo cubre, donde se desarrollan relaciones e interacciones dinámicas entre personas, grupos sociales, y entre estos y los ecosistemas que lo sustentan, que en un proceso histórico conforman un paisaje socioeconómico y cultural. Esto es la Constitución del Perú. Ahora, ¿eso qué significa? Que los términos tierra, definidos por la Constitución Política para usos agrarios, así como el suelo, definido por la Ley Orgánica de Municipalidades para usos urbanos, y en la legislación ambiental como recurso natural suelo, el subsuelo, definido en la legislación minera, el aire y el agua, todo eso está comprendido en el concepto de territorio. Entonces, cuando ordenamos el territorio, estamos ordenando todo eso. Es decir, las competencias de el BINAP, la ANA, el MINEM, el INGEMET, ¿no es cierto?, los municipios a la hora de usos urbanos y, por supuesto, transportes en la parte aérea, todo eso. Y, por supuesto, defensa civil, riesgos que pasan en ese territorio. Y, claro, comunidades campesinas y la propiedad privada del suelo o la concesión del subsuelo y todas las demás actividades económicas que pasan en esos lugares. Y se armó la pampa, porque no había un solo ministerio que quería conceder y ceder su poder sobre esas decisiones. Muy difícil. Y además todos pensaban que les quitaban todo el poder cuando simplemente era ceder una parte del mismo. Ellos seguían regulando, ellos seguían y deberían seguir, ¿no es cierto?, definiendo políticas, pero no necesariamente asignando los usos. O coincidencia, la ley del paquetazo ambiental define, artículo 22, la ZEE y el OT no define ni asigna usos. Y ninguno de los proyectos de ley que han salido del Congreso asumieron el artículo que planteamos sobre zonificación de uso territorial. Era evidente, es el tema más controvertido. ¿Quién define qué pasa dónde? Ni siquiera, digamos, el hecho de la coordinación estaría siendo aceptado. O sea, ese rompecabezas no lo arma nadie. La superposición de funciones, la superposición de territorios, los conflictos incluso de delimitación, se irán, Dios sabe hasta cuándo. Entonces, siguiendo el concepto, el sistema territorial ambiental entonces implica todo esto. Tiene los componentes físicos del aire, la luz, el calor, la radiación, la evaporación, está en el aire.
Los componentes técnicos creados por nosotros, por los seres humanos, edificios, caminos, sistema de transporte, infraestructura, canales, puentes. Los componentes bióticos o vivos, microorganismos, flora, fauna, y ahí van saliendo una serie de entidades sectoriales que se hacen cargo de todo esto. Los componentes abióticos, y ahí viene el meollo del asunto: agua, mar, tierra, fósiles, metales, minerales, petróleo. Bueno, el magma es más por riesgos, volcanes. Nosotros nos estamos acostumbrando a manejar el territorio como si fuera solamente este espacio donde está marcado en rojo. Es decir, lo que la Constitución también dice, el acondicionamiento territorial, que es competencia de vivienda, dicho sea de paso. Entonces salieron dos conceptos, acondicionamiento y ordenamiento, que bueno, nosotros somos muy creativos en el español, en realidad son la misma cosa si nos vamos al concepto académico, son lo mismo. Acá en Perú se ha creado el concepto de acondicionamiento como parte de digamos, la generación de las condiciones físicas para que un territorio pueda ser aprovechado. Es decir, que este cuarto lo acondicionamos poniendo sillas, luz, ¿no es cierto?, ventanas, cortinas, alfombra, mesa, y ya lo acondicionamos. Pero en realidad no hemos tocado el meollo completo del territorio. No se ve aire, no se ve componentes bióticos, ni tampoco abióticos. Cualquier plan de acondicionamiento territorial que se haya hecho por alguna municipalidad provincial no los contempla, muy rara vez. Entonces, lo que hicimos fue un trabajo muy serio con ya un finado arquitecto, Mario Saravia, perdón. Él armó la primera versión con nosotros, en donde fusionamos los dos conceptos y logramos hacer que sea un solo instrumento, o sea, que no hayan dos planes de acondicionamiento y de ordenamiento en una sola provincia. Era una locura, cosa que además se ha hecho así se había hecho así en Callao. Se habían puesto de acuerdo cuando eran del mismo partido político, el gobierno regional de Callao y el gobierno provincial de Callao, pero apenas son dos partidos diferentes, listo, se desconectaron y ahora hay un plan de acondicionamiento en camino, cuando ya hay un plan de ordenamiento en camino, y no sé cómo van a terminar decidiendo qué pasa, ¿dónde? En Callao. Es bien interesante la mermelada esta. Bueno, entonces lo que nos olvidamos aquí es que todo esto es un sistema cerrado y finito, y que tiene que estar interconectado. O sea, no podemos hablar del agua en Lima sin dejar de pensar en el Mantaro, en Huascacocha, en los glaciales, que están en 3 regiones distintas, e incluso que quieren estirar los túneles e irse a la cuenca alta del Chancayo, o sea, además una cuarta. ¿Cómo vamos a trabajar así si no nos ponemos de acuerdo y no ponemos orden? Bueno, igual, para explicar un poco más, los instrumentos que salen de cómo se está manejando ahora el país, ¿no es cierto? Estamos hablando de que todos estos sistemas, sociodemográfico, económico, productivo, ambiental, político, institucional, cultural, historia, ¿no es cierto?, arqueología, todos ellos son parte de este sistema complejo en donde lo territorial, construyendo además identidad, también historia, son parte de los criterios para definir el territorio. La división político-administrativa, la distribución espacial de la población, la densidad, los circuitos, los flujos, los ecosistemas, las cuencas, las etnias, todo eso tiene que estar siendo parte de un solo documento, un solo instrumento de gestión integrado. La integración es esto, transsectorial y multiescalar, desde la unidad del lote o del predio hasta el gran macro territorio de la región. Y además concordado y coordinado. Suena fácil. Entonces, ¿qué significa? Es un instrumento que garantiza la armonización y compatibilización de las políticas sectoriales para su aplicación en el territorio. No sé si ustedes conocen la legislación urbana, pero por ejemplo, aquí al costado del colegio de ingenieros o al costado de sus casas no se puede poner un grifo de queroseno, ¿no es cierto?
¿Qué harían ustedes si le ponen un grifo de queroseno al costado de sus casas? Reclaman. No son compatibles. Hay un cuadro incluso de índice de compatibilidad de uso. Si al costado de su casa les ponen una discoteca, hay condiciones para dar la compatibilidad. Usted me pone todo un sistema de control y de la sonorización acústico para que no me fastidie a nadie en el barrio y todos duerman felices. No me van a poder poner tampoco en el barrio residencial donde hay niños jugando, un lugar donde entren camiones o trailers de alto peso atravesando por la calle donde estamos con nuestros hijos jugando ahí, ¿no es cierto? No es compatible. Entonces, tenemos que definir reglas de juego, de compatibilización de las políticas sectoriales en el territorio. Nosotros insistimos mucho que los sectores definan eso primero que nada. Es el Ejecutivo el que tiene que ponerse de acuerdo. ¿Cómo es posible que estemos enterándonos de los pleitos entre Ministerio de Ambiente, Ministerio de Energía, Ministerio... O sea, eso es, no sé, de la época del Pithecanthropus. No sé, o sea, estamos en un país en camino al desarrollo o en retroceso del desarrollo. Porque desarrollo es seriedad, es cuestiones técnicas. También considerarlas. Ese tipo no tengo otra palabra, ¿no?, de desmadre, es lo que genera los conflictos sociales que hay. Porque no tenemos reglas que compatibilicen las políticas sectoriales entre sí. Incluso recomendamos que se arme una comisión en el Ejecutivo, sin nosotros, solo entre ellos, que se peleen, pero que definan las reglas de juego. Y luego podríamos definir que estamos en desacuerdo, que sí nos parece, que falta esto, falta lo otro, pero que se pongan de acuerdo entre ellos, por amor de Dios. Ni siquiera eso. Entonces, además es un instrumento que obviamente no solamente esta compatibilización, que tendría que ser un reglamento de compatibilización de usos territoriales, sino también la ley en general permite armonizar, promover, integrar, articular y tener las cosas claras. Si voy a invertir ahí, sé que nadie me va a mover las fichas, porque ya está todo compatibilizado y he cumplido las normas. Ahorita nadie sabe qué va a pasar. En realidad no lo sabe, porque cambia el gobierno y podría cambiar la ley y se frega. Entonces, esto reduce costos sociales, esto reduce costos económicos, minimiza los conflictos. Es al contrario, no es en contra de la inversión, es a favor de la inversión. Países ultraliberales como Chile, Colombia, tienen 30 años de experiencia en ordenamiento territorial. 30 años de experiencia de ordenamiento territorial y perfectamente compatibles con toda su política neoliberal. ¿Por qué aquí no? ¿Por qué? ¿Por qué es que reina la informalidad? ¿Por qué? Yo siempre me pregunto eso. Entonces tenemos esta gestión integrada que tendría, por ejemplo, en la región Lima, con el tema del agua y el mantal. Tenemos en todo ese territorio gente decidiendo sobre el territorio, los gestores extractivos. En las cuencas, el MINAG, Grupo Técnico Chillón, ahora que se arma el Consejo Integrado de Recursos Hídricos. En el agua, bueno, ANA, ALAS, Edapale, de Gel, Vigesa, Lima, ALAS. En la gestión del suelo, vivienda, municipio de Lima, Callao, municipio de Guarochirí, etc. En riesgo, CENEPRED, INDES y gobiernos regionales, o sea, nos salen 400 instituciones. Este es un espagueti institucional. Y nadie sabe quién decide qué, dónde. Y ese es el grave problema en el que estamos. Y por eso la Defensoría del Pueblo nos saca informes e informes sobre cómo siguen surgiendo conflictos. Porque nadie tiene la competencia ni el mandato para decir, no, aquí va a pasar esto, aquí esto y aquí esto. Punto, se acabó. Ya, esa es la ley. ¿Cómo lo hace un plan de desarrollo urbano? Como un municipio distrital define, acá es área de recreación, aquí es comercio, acá es vivienda, y se define y se asigna un uso, es decir, se pone condiciones a la propiedad privada, y ahí está el problema. Entonces, ese condicionamiento del uso, no se quita propiedad a nadie, solo se condiciona el uso de la propiedad del territorio supeditada al bien común y respetando las minorías, por supuesto, consulta previa de por medio, hay una ley. Entonces, la propiedad privada se condiciona en el territorio y en sus instalaciones.
Por ejemplo, en el Parque de las Leyendas no puede el patronato vender un pedazo y que se construya un conjunto residencial o un centro comercial. No se puede. Tampoco en los pantanos de Villa, tampoco en un área natural protegida. ¿No es cierto? Y tampoco se puede dar una concesión minera acá en esta zona de San Isidro. No se puede. En realidad la ley se lo permitiría, dicho sea paso, pero no se puede porque salta medio poder económico del país que vive por acá. Entonces, hay cosas que tenemos que decir que no se puede, y otras que se puede, pero con condiciones, y otras, sí, hágalo usted, bienvenido sea. Entonces, la propiedad comunal también está condicionada. Por ejemplo, los señores de la comunidad de Jicamarca no podrían, como ahora lo hacen, promover todas las invasiones que pueden cobrando sus cuotas y fusil en mano en toda la zona de alrededores y de crecimiento de Lima. Lo están haciendo. Lima crece ahora por el tráfico de tierras y las comunidades campesinas involucradas. Bueno, los dirigentes, mal dirigentes debería decir yo. Cañete, ahí hay otra comunidad haciendo lo mismo. Todas las playas de Asia. No podemos condicionar el uso del suelo y del territorio, en este caso como concepto general, porque no hay un plan de ordenamiento de la región. Y entonces Lima caóticamente crece por donde sea. Y su plan de desarrollo urbano está tratando ahí, su plan metropolitano, ¿no?, de hacer algo, pero en realidad, sin una ley como esta, va a pasar de todo, nuevamente. Se condiciona también la propiedad pública, por supuesto, en base a lo que es recursos naturales. El ministro Benítez es de Agricultura, ¿no? O Manuel. Acaba de decir que es importante el ordenamiento territorial. Vaya, lo escuchaba decir que, oiga, no ha hablado este señor con Castilla todavía, menos con el de Minem, pero pedía un ordenamiento territorial para hacer el ordenamiento forestal, agrícola, porque además lo que más está sufriendo no solamente son las comunidades campesinas allá arriba en Cajamarca de Conga, están sufriendo también un montón de agroexportadores por la alta contaminación del agua y los metales pesados que reciben. Y además, porque no saben si van a poder seguir sembrando, de pronto Minem Ingemet le da una concesión minera y vienen y le piden el derecho de uso de superficie. Claro, les pagan plata, pero pierden, no sé, pues, la agricultura ¿cuánto dura? 700 años, 500 años. Minería ¿cuánto? 30. 40. ¿Qué dirían ustedes? Entonces, la propiedad pública también se condiciona, las instalaciones, la infraestructura. Esto tendría que ser aplicado a todo, concesiones, cesiones, ¿no es cierto? Y cualquier figura de uso y aprovechamiento del territorio. Ahí está la clave. Aquí lo que se quiere es zonificación a la carta. ¿Quieres una mina? ¿Tienes una mina? ¿Ya? ¿Dónde? Ya. Subir al helicóptero, ¿no?, y decir, aquí va a pasar esto, aquí va a pasar lo otro, ya, y decidir como si fuera una chacra. Y esa forma de decidir es lo que genera el conflicto. Y al final la pérdida de tiempo, la pérdida de dinero e incluso la pérdida de las inversiones. Al final es contraproducente, al país incluso. Entonces, ¿qué implica nuevamente esta ley? La disposición segura y equilibrada de la naturaleza, el paisaje, el equipamiento, el patrimonio cultural, la infraestructura, segura, armónica, balanceada, equilibrada. ¿No es cierto? Un instrumento de descentralización y de desconcentración económica. Fíjense, este es un así brillante instrumento de descentralización, porque las decisiones se toman. ¿Quién hace el plan de ordenamiento territorial? Por la ley de bases de regionalización y por la ley de gobiernos regionales y municipales, pues los gobiernos regionales y los gobiernos provinciales o locales provinciales, como lo llama la ley. Entonces, y además genera igualdad de condiciones. Los desequilibrios territoriales se buscan balancear y que no haya regiones súper competitivas en detrimento de otras menos competitivas, que se balancee el desarrollo. Justamente genera información para poder hacer ese balance. Y implica también recuperar, prever y mitigar impactos negativos al ambiente.
O sea, muchos de los instrumentos que están todos sueltos ahora se estructuran en un solo plan. El MINAN ha avanzado en sacar los estudios especializados y los ha normado, los ha estructurado, ha establecido términos de referencia y hay muchos gobiernos regionales haciendo estos estudios especializados. Callao está casi listo, incluso Cajamarca está listo, Arequipa, Cusco ya están trabajando, San Martín. Entonces esos estudios especializados permiten justamente estructurar todos esos planes que estaban sueltos y meterlos en el mismo paquete del plan. Y espero que siga avanzando. Y bueno, en el trayecto, en 2 años ya habrá cambiado el gobierno y esperemos que se derogue ese artículo 22. Pero esto va a tomar tiempo. Y es más, indica que se deberían evaluar estratégicamente, la evaluación ambiental estratégica, los territorios antes de la aprobación del plan. Es decir, para proyectos el EIA, para planes el EAE, ¿no es cierto? Lo pone como condición. Bueno, eso sí el MINAN no ha reglamentado, es una lástima, han perdido una oportunidad de oro, pero ya poco a poco por lo menos se va avanzando en lo demás. Entonces, ¿con esto qué se logra? Se contribuye al desarrollo sostenible, se maneja en forma ecosistémica, intersectorial o transsectorial, descentralizada y en forma más segura el uso y la ocupación del territorio. Uso y ocupación, porque uso y ocupación no son la misma cosa. Uso es la asignación del uso que le doy en el instrumento de gestión. Ocupación es el que ya se vendió y está ahí. ¿Y qué hacemos con eso? ¿Cómo ordenamos? Uso y ocupación tienen que ser balanceados también, analizados, la manera de resolverlos. El clásico conflicto, por ejemplo, de Pasco, ¿no? Una ciudad y una mina. ¿Quién llegó primero? ¿No? Que yo llegué primero, dice la mina, ustedes váyanse. Bueno, me voy ya, pero ¿quién me paga mi nueva ciudad? No, ustedes, pues es su problema. Y entonces el Estado que lo pague, y ahí están en ese pleito. ¿Cuánto tiempo? 30 años. Entonces la ocupación es una, la compatibilidad es evidente, no son compatibles, la mina 700 metros hacia abajo con tremendo tajo abierto y la ciudad al costado, no son compatibles. Cada 10 minutos suena un pito y todo se sacude y tienen que agarrar sus cosas y encima de vez en cuando se arman como huecos donde salen los gases, porque la mina está por debajo, reptando, y a veces hasta se hunde en pedazos de suelo. Entonces la minera está comprando y comprando tierra y lotes cada tanto. Ahora paró y el conflicto está más o menos tranquilo porque las minerales no se venden, pero apenas empieza a subir el precio y otra vez se vendan, ahí vamos otra vez al conflicto, porque va a querer seguir expandiéndose. Entonces, ¿qué va primero? La gente, la mina, las divisas, la agricultura, los glaciales, las áreas naturales, el mar, las lagunas. ¿Qué va primero? ¿Cómo se decide esto? Para eso son estos estudios, para darle valor, para eso es la ZE. Entonces, ordenar y controlar el uso y la ocupación del territorio, evitando un uso inadecuado y desigual. El balance de los desequilibrios territoriales es el objetivo. Entonces, ¿cuáles son los requerimientos? Coordinación entre las políticas sectoriales, reglamento de compatibilización de usos territoriales, no hay, es la integración horizontal en el Ejecutivo. Cooperación y colaboración intergubernamental, esa es la parte vertical, nacional, regional y local. ¿Qué hacemos? Si el gobierno local, provincial, por ejemplo en Callao, decide que en un pedazo del territorio va a ser área natural protegida, nueva área de reserva, pero el gobierno regional decide que en ese mismo lugar va a ser el área de expansión del puerto, y el gobierno nacional viene y dice no, ni uno ni otro, va a ser un parque industrial. ¿Quién decide? ¿Quién manda a quién? Los tres son gobiernos autónomos. Claro, no estamos en una autarquía, entonces el gobierno nacional va a imponer. ¿Cómo se toman las decisiones acá? Tienen que haber reglas claras, compatibilizaciones, estudios, sustento técnico y también opinión, consulta ciudadana. Entonces, la actuación empresarial sostenible, eficiente y responsable puede actuar tranquilamente cuando ya se compatibilizó todo y le dicen este es. Cuando yo voy al municipio de San Isidro y le digo quiero construir algo en este terreno, deme mis parámetros. ¡Plac! Me los da. Antes me cobraban por un parámetro, ahora me lo dan gratis. Listo. Parámetro urbanístico, puede construir 12 pisos, puede poner tal tamaño de retiro,
tiene que haber tanto porcentaje de área libre, tiene que haber, o sea, no puede ponerme viviendas de menos de, no sé, 60 metros, me da los parámetros y con eso puedo hacer mi proyecto. De sistemas de consulta informada, para que la gente no piense que en la consulta que puede también ir y decidir lo que quiera. No, se decide sobre la base de los estudios, la información, las condiciones, el sistema de compatibilización y las políticas sectoriales. O sea, sobre la base de un recuadro bien planteado, la cancha está clara. Fuera de eso no te sales. Es fácil entrar así en un proceso de consulta, pero si no hay nada de lo anterior, zonificación a la carta, pues, y conflicto social. Bueno, por lo menos por ahora no hay muertes. Luego planteábamos un fondo regional y provincial compensatorio de OT para justamente invertir en los desbalances territoriales y creábamos el Viceministerio de Ordenamiento Territorial, de frente. Porque una dirección general, a ver, el MINEN le va a hacer caso, le va a salir a chicharrón deseo que venga un directorcito a decirle qué hacer a un viceministro. Tendría que tener cargo viceministerial. Nuevamente nos dijeron, no se puede crear viceministerio, sino el Poder Ejecutivo lo hace. Listo, la puede. Hablamos con varios, de Marachín, Acuña, hasta decimos y no se podía. Pero nosotros en ese tiempo estábamos como MINAM proponiéndolo, entonces MINAM sí podía proponerlo, pero en el cambio que ha habido, yo no sé por qué, y bueno, mejor dicho, ya sé por qué, con estos intercambios de emails y el paquetazo, Pulgar Vidal no lo ha hecho. Entonces, ¿cuál era la estructura que planteábamos? Por un lado, el acuerdo nacional con las políticas de Estado y las políticas de gobierno, que tienen que ser parte de esto también, de este sistema, PCM y CEPLAN, con Plan Perú 21, ¿no es cierto? Y el reglamento, digamos, abajo, el nuevo Reglamento Nacional de Compatibilidad de Uso Territorial, como una tarea del Ejecutivo, con PCM y CEPLAN de por medio, por supuesto. MINAM con una política nacional de OT y estrategias nacionales, o sea, el viceministerio podía estar, además decíamos, en MINAM por un tiempo, pero después tenía que pasar al CEPLAN, además decíamos eso, porque su plan ahorita está tan débil que lo mandamos ahí, se desaparece todo el proceso, MINAM por lo menos la pelea, y estas estrategias nacionales, económicas, sociales, ambientales e institucionales establecían, armonizaban las políticas sectoriales, concordaban las políticas sectoriales y las compatibilizaban, y definían la cancha territorio por territorio, región por región. Luego de esto, cada gobierno regional y local, entonces, sobre esa base, planteaba sus planes. El ZE, el diagnóstico, la evaluación ambiental estratégica y formulaba el plan de uso y ocupación del territorio y el plan de inversión territorial. Pero no lo hace como se le da la gana, no se va por la liebre y hace lo que quiere. El Ejecutivo le marcó la cancha, cosa que no hace hasta ahora el Ejecutivo. Y es su tarea, y por eso es que no se puede ordenar la cosa, creo yo, no es esta opinión. Y entonces, las políticas de desarrollo nacional con los planes sectoriales se compatibilizaban en esta comisión viceministerial, los viceministros de energía, de minas, de ambiente, de cultura, todos los viceministerios tenían que estar ahí compatibilizando sus políticas sectoriales y cómo estos se iban a aplicar en el territorio, que presidía la PCM y cuya secretaría, PCM, CEPLAN, ¿no es cierto?, cuya secretaría estaba en MINAM, y luego el Sistema Nacional de Planificación Nacional del Desarrollo estructuraba todo esto en la política de Estado, ¿no es cierto? Luego, en la parte ya territorial propiamente dicha, la planificación del territorio, el sistema con el Consejo Nacional de Ordenamiento Territorial, que podría estar escrito en ese Consejo de Descentralización, perfectamente, ¿no es cierto? En ese tiempo todavía existía el Consejo Nacional de Descentralización, dicho sea de paso, no había desaparecido. Ese sistema tenía entonces que formular la política nacional de OT, los planes regionales, los planes provinciales de OT, con todos los mecanismos, Consejo de Ordenamiento Regional, Consejo de Ordenamiento Provincial, etc.
Ahora, esto en términos de instrumentos de planificación y gestión, ¿qué significaba? Teníamos los planes, la Política Nacional de OT, los planes de manejo de cuencas o de intercuencas a nivel nacional y regional y local y provincial y distrital. En la parte del desarrollo, los planes de desarrollo concertados, y en la parte territorial, los planes de ordenamiento territorial, de desarrollo urbano y de esquema de estructuración urbana. Todo el paquete se estructuraba. Entonces, la versión del desarrollo y el carácter territorial y se estructuraban entre sí, porque también había otro pleito. ¿El plan de desarrollo concertado manda o el plan de ordenamiento territorial manda? Los dos tienen que concordarse entre sí y ya. No puede ser que haya una visión para el plan de desarrollo concertado y otra visión territorial. Tienen que estar concordadas y una es la plasmación espacial de la otra y viceversa. Entonces se concuerdan los instrumentos y se estructuran en base a esos dos paquetes y punto. No más. ¿Qué significaba esto? Simplificar. Justo lo que les encanta al sector privado, simplificar, porque entonces teníamos plan de desarrollo concertado nacional, regional, provincial y distrital, plan de ordenamiento territorial regional y provincial, donde se incorporaban todos estos pequeños planes. La ZE, la evaluación ambiental estratégica, los estudios de paisaje, protección de la naturaleza, creación de planes de áreas naturales protegidas, los planes de manejo de cuenca, el plan de acondicionamiento territorial, el plan de desarrollo rural, provincial y distrital, el plan de todos. Podríamos seguir la lista. El plan de desarrollo económico local, el plan de historia, de arqueología, de cultura, todos. El plan de reducción de la pobreza. Y luego a nivel urbano, nuevamente, estructurar. El plan de acción ambiental, del paisaje, de gestión de riesgos, el plan maestro de agua, de residuos, de energía, el plan de movilidad urbana, estructurado como siempre está, un plan de desarrollo urbano estructura todo eso. ¿Por qué no lo podemos hacer igual a nivel territorial? Porque los sectores no colaboran. Son una barrera para la descentralización. Simple. Y hay que decirlo con todas sus letras. Y no es solamente un asunto político. Ya eso me quedó a mí muy claro. No es un asunto solo de voluntad política. Hay un asunto de voluntad de estos técnicos que no quieren ceder su poder. Las discusiones eran impensables a veces. Y bueno, ya de ahí pasábamos a la modificación de parámetros urbanísticos, reglamentos y todo lo demás, y bueno, presupuesto. Entonces el presupuesto de inversión no se conecta solamente con el plan de desarrollo concertado, sino también con los planes territoriales o urbanos. Entonces, otra vez, pero ya como la parte de instrumentos que estarían saliendo, la Política Nacional de Desarrollo en el marco del CINAPLAN y de PCM, con esta comisión viceministerial, la Política Nacional de Ordenamiento Territorial, con el Acuerdo Nacional, los convenios internacionales que también hay que implementarlos, con este Consejo Nacional de OT, con ente rector MINAM, con el viceministerio de OT, que posteriormente pasaría a ese plan, una vez que recoja la parte de proyectos de la economía y finanzas, en ese momento ya tiene fuerza suficiente para asumir ese viceministerio de ese plan. Planes regionales de ordenamiento territorial con un sistema de información regional de OT, dependiendo del gobierno regional. No solamente se estructura una plataforma de datos espaciales a nivel nacional, sino también a nivel regional, integrada por cada región. El Consejo Nacional Regional de OT, en la gerencia de ellos, lo dejábamos en puntos suspensivos, que también había pleito, si la gerencia de planificación o la gerencia de medio ambiente. Nosotros decíamos, bueno, al final que decida cada gobierno regional, sus entes autónomos, listo, que lo decían, porque San Martín decía medio ambiente, Callao decía de planificación, y en el caso de Lima también decía medio ambiente, y así. Entonces dijimos, bueno, son autónomos, ustedes deciden a qué gerencia se lo dan. Arequipa incluso no ha creado una gerencia, ha creado el ARMA, suena fuerte, ¿no? Que es el ente ambiental que está haciendo la ZE, y ahí van a hacer OT, que cada gobierno regional decide. Y a nivel provincial, la municipalidad provincial con el gerente municipal, con el consejo provincial de OT y las direcciones, y allí metíamos los consejos de coordinación regional, que ven plan de desarrollo concertado, y los consejos ambientales regionales, que ven los planes de acción ambiental. Todos los consejillos creados, los estructurábamos ahí, para que puedan luego estructurar los instrumentos en un solo plan. Suena fácil, pero no lo es. Y bueno, en sí mismo lo que estamos diciendo aquí es que los gobiernos regionales y provinciales
son los que tienen que liderar la integración sectorial. Están llamados a hacerlo porque el Ejecutivo no lo va a hacer. Ya me quedó claro. Menos ahora con este paquetazo. No lo va a hacer. O sea, ahora lo que toca es que un gobierno regional con los pantalones bien puestos, o falda si es presidenta, lance su ordenanza regional sobre ordenamiento territorial. Porque ya suficiente tiempo hemos perdido discutiendo con los sectores o incluso en el Congreso y no ha pasado nada, al contrario, hemos retrocedido. Esa es mi evaluación ahorita. Y son los gobiernos regionales que se elegirán este 5 de octubre y ejercen desde enero, que van a tener que sacar sus propias ordenanzas regionales sobre la base de los proyectos de ley. Les mandaré con una carta la copia a todos, a ver quién agarra la posta y arma su propio sistema. Porque mientras no haya ley nacional, los gobiernos regionales podrán hacer lo que quieran. Bien simple. Ya hablé con Leyton, candidato a Arequipa, ya hablé con también el de Trujillo, y voy a comenzar a hacer uno por uno cada viajecito una visita a un gobierno regional, al candidato potencial ganador. Porque no queda otra, y políticamente los partidos tendrían que asumir ya esa decisión, considero yo. Porque hemos perdido suficiente tiempo, ya. 10 audiencias, nosotros ya perdí la cuenta cuántas hicimos nosotros, 3 años discutiendo, y antes de eso, como Foro Ciudades, 2 más, y no pasa nada. No pasa nada, nos mordemos la cola, damos vueltas y vueltas sobre lo mismo. Entonces, estructurar y concertar políticas e intervenciones sectoriales en el territorio no queda más que pedirle a los gobiernos regionales y provinciales que lo hagan. Entonces, que la descentralización nazca desde las regiones y desde los municipios, porque, o sea, en este momento no hay liderazgo ni voluntad para eso desde el Ejecutivo. Entonces, ¿cómo hacer esta armonización de la gestión del suelo urbano, de las cuencas, del agua, de los riesgos, de la cultura en estas regiones? Los gobiernos regionales, los gobiernos provinciales. No queda otro. Pero todavía nos queda este artículo 22. Eso sí es ley. O sea, podrán hacerlo, pero no van a poder asignar usos ni van a poder definir condiciones al uso del territorio. ¿Cómo vamos a hacer así? O sea, de todas maneras hay que derogar esta ley y eso es tarea del Congreso. Este artículo, nada más este. Por último, que dejen ZE. La ZE no asigna uso y territorio, eso es cierto, está bien dicho. Pero sí, el OT, el ordenamiento territorial, tiene que asignar usos y tiene que definir condiciones y compatibilizaciones de uso. Si no lo hace, entonces, ¿para qué vamos a hacer? O sea, todo el objetivo es justamente poner orden. Y si no tienes una condición vinculante de ese plan para lograr controlar y poner el orden, ¿cómo vamos a avanzar? Ahora, que todos los gobiernos regionales hagan sus planes de OT de todas maneras. De todas maneras, eso sí, que no paren, que continúen con sus estudios, que avancen con sus planes, que avancen con sus propuestas y que comiencen a generar sus reglamentos de compatibilización. O sea, ¿es compatible una laguna prístina en una cabecera de cuenca con un tajo abierto de mina de oro? Ahí está la pregunta. ¿Es? Hay que definir eso. Hay que decirlo en voz alta y ponerle rango de ley a esa decisión. Ya no asignamos uso, pero definimos el reglamento de compatibilidades. ¿Listo? Y ahí se pone la condición. También los abogados son buenísimos para estas cosas. Lindos. Que hay alguno que decida ahí un buen artículo bien armado y por lo menos que se pongan condiciones a los usos territoriales. Y bueno, eso era. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta? Sí. La expresión suya de la CTE es la zonificación ecológica y económica. Claro, ZTE. Eso está en el marco de la ley del año 97, la ley de aprovechamiento sostenible de recursos naturales. Claro. Y el decreto supremo, ¿no? Exacto. Y la base de eso era para las 2 leyes orgánicas, la forestal y la de aguas. Claro. Mis colegas de ingeniería agrícola son los únicos que creen que manejan el agua también, es el otro problema. Lo digo así abiertamente en nuestro colegio. Todos tenemos que Porque, ceder. ¿qué pasa? Los profesionales agrarios, yo hablo del manejo integral de cuencas, es interdisciplinario. Sí.
Entonces, he trabajado 15 años compitiendo con mis colegas de Unidad Agrícola en gestión de cuenca a través de la Junta de Usuarios, donde tampoco se maneja el agua adecuadamente. Los mismos usuarios, ¿no? Teníamos un decreto supremo que establecía donde el uso agrario y no agrario lo trabajamos juntos. Entonces el uso poblacional participaba en las municipalidades. Ahora somos muy riesgos, ¿no? Nos hemos retrocedido. Entonces al final no tenemos autoridad para que el alcalde haga lo que le dé la gana, la otra, el que maneja el agua, el CENAPA, etcétera, etcétera. La mina, por otro lado, saca su... Y todo Yauyos, por ejemplo, Yauyos, está aquí, ¿no? Yauyos está cuadriculado. El río Ari está contaminando ya la cuenca, la reserva de Huancaya se va a ir a la Porra, Norte, etcétera. Y nosotros, colegios de ingenieros, ministerios, etcétera, amén. Bueno, hay una responsabilidad de los colegios profesionales. Por Sí. eso estoy acá también. Inclusive, ¿Qué piensan hacer, no? Tiene que ser interdisciplinario, inclusive ingeniero civil, aquí tenemos que trabajar en función país y no rogarnos a veces la representatividad absoluta. Entonces la autonomía, que usted bien dijo, autarquía, ¿qué está pasando también con los gobiernos locales? Interpretan una autonomía como si fuera autarquía, entonces quieren hacer lo que hagan también. Entonces empecemos por algo. Nosotros planteamos el aprovechamiento sostenible, la gestión integrada de recursos hídricos, etcétera, etcétera. Para siquiera manejar el agua, tenemos 3 vertientes. Atlántico, una realidad diferente, la Amazonía, etcétera, etcétera. Tenemos el Pacífico, otra realidad. Tenemos Titicaca y las cuencas transfronterizas. ¿Acaso nos hemos vuelto expertos nosotros mismos, nuestros ingenieros agrarios del Perú, para darle un soporte técnico a esas leyes? Tampoco. Porque cada ministerio, y usted bien lo ha dicho, multidisciplinariamente, son compartimentos de estancos, cada uno se cree dueño de su verdad y camina por su lado. Y esto no es de ahora, esto viene, con el INP teníamos una planificación, algo establecíamos. Pero, lamentablemente, nuestro colega, cuando dijo, el mercado ordena todo. El mercado ordena todo y punto. Entonces Fujimori nos dijo, mira, sí, que ahí se ordena, no hay problema, el país ordena así, por el negocio, sea la empresa. Entonces la empresa, la academia, el Estado, no caminamos tampoco juntos, en función país. Entonces el colegio es un llamado, nosotros debemos contribuir en algo, todos los colegios profesionales, no solo el colegio de ingenieros. Tenemos un colegio de arquitectos, tenemos también un comportamiento, tenemos un presidente de todos los colegios profesionales. Acá hemos tenido un congreso interdisciplinario de todos los colegios. Acá nosotros mismos tenemos un congreso agrario y no hemos hecho. Entonces, lamentablemente, nosotros también como profesionales somos cómplices de esta situación. Entonces, partamos con un manejo en cuenta nada más y vayamos avanzando. Bien manejado, porque la punta del cerro todavía es más la cuenca de la cuenca, entonces tiene que ordenarse como era antes, donde el alcalde participaba, el alcalde municipal de Tikal. Yo trabajaba con el alcalde, estaba sentado ahí, y estábamos todos. Vienen modificando las leyes, ellos veían el uso poblacional, planteaban sus demandas. Nosotros el balance hidrológico de la cuenca. Entonces, se decía, poblacional, ¿qué distrito participa? Agrario y no agrario, etcétera, etcétera. Entonces eso se ha perdido. Entonces no hay autoridad. Antes el Ministerio de Agricultura tenía un poquito más de autoridad en ese aspecto, pero lo perdimos diciendo que hay que compartir. Ahora, la otra ensalada que se armó, como usted bien dijo, el Consejo del CND también lo dejaron a un costado. No hay política de Estado tampoco. Por eso que las políticas sectoriales también no compatibilizan, porque cada gobierno, cada 5 años, pone su cosecha. Gracias. Por eso el interrogante, y aquí les pregunto también a mi colega, ¿trabajamos la cuenca de forma integrada? Ahora, cuidadito con los consejos de recursos hídricos, ¿eh? Porque esos consejos son solamente para discutir cosas. ¿Sí? Pero porque quien decide el derecho de agua es la ALA y la ANA. No decir nada. Porque la ANA, Bueno, el punto crucial, ¿no? ¿Quién tiene cuánta agua? La ANA. El Consejo no. Ni siquiera aprueban los planes de balance hídrico. Los estudios de balance, nada. Tiene razón. Es otro problema. Es solo un espacio de coordinación. Que tenemos que ver también nosotros como técnicos. Entonces, de plantear la idea es que sea un espacio de decisión. No, ¿no es cierto? es Que un habría tema que más, corregir. así que, no, para responder, mire, hemos colocado nosotros ya todos los videos del primer foro
en internet y estamos repartiendo las direcciones a todos, ¿no? Porque necesitamos tener las apreciaciones de todos. Y lo mismo que estas presentaciones, por una parte está siendo transmitida y por otra parte está siendo grabada, entonces tenemos más fuentes para hacer llegar, ¿no? Y a decir verdad, no nos creemos capaces de conocer todo lo que estamos recopilando, estamos compartiendo con ustedes, pero nosotros creo que al menos en el capítulo no damos muestra de querer ser los únicos. No, yo en la ANA, cuando digo la ANA, Pero por ejemplo, para esa barrera en la ANA. Sí, para nuestros eventos siempre hemos tratado de ser lo más amplios y tratar de expertos, ¿no? Y qué bonita exposición, excelente del doctor Oviedo, de la doctora Liliana. Está bien lo que han hecho. ¿Sabe qué pasa? Está muy bien lo que han hecho. Hay veces nos dicen, no solamente lo del capítulo, ¿no? Que somos unos cuantos mirándonos la cara que vengan a hablar, pero necesitamos nosotros ver la gente de fuera que tiene más experiencia, nos alimenta. Eso a los colegas que van a analizarlo. Yo le digo, del primer foro tenemos ya un análisis, una pequeña función. No pretendemos esbozar, el colegio tiene iniciativa de ley, pero crear una iniciativa, sino sobre lo que se ha avanzado, ¿no? Contribuir con algo y dar un aporte. Pero desde ya no pensamos, y me uno a lo que dijo el colega, ser independientemente, solo lo vamos a desarrollar, ¿no? Si no es algo de todos, ¿no? Transectorial. A propósito, solamente un comentario. El día de ayer vino el doctor Peso de la Dirección de Evaluación Territorial y dijo, ¿no? De que había una propuesta, si no le entendí mal, que los estudios de certificación económica y ecológica actualmente son regionales, ¿no? Pero la cuenca no acaba en una región, ¿no? Está vista desde un punto de vista de límites políticos, ¿no? Sino sea tal vez de varias regiones estos estudios, ¿no? Y creo que tenía una propuesta sobre eso. Claro, pueden ser macro, meso, micro, la ZE. Y dejaron así la cosa al comienzo, pero después decidieron que eran regionales o mancomunidades regionales, provinciales o distritales. Sí. Y desde ya nos llegan los colegas que mediante este medio nos está observando, vamos a llegar a concluir, tal vez compartir con ustedes, ¿no? El material que tenemos porque a donde vamos es el material que bien ustedes nos presentan. Del primer foro tenemos más de 20 videos colgados en internet de las presentaciones, que fue bastante numeroso. Entonces yo creo que compartiendo, ¿no? Salen más ideas, de eso se trata. Pero desde ya no quisiera, más bien, doctora, le tenemos, ustedes están un poco delicada de salud y también, disculpándome, vamos a hacerle presente un reconocimiento en representación del Colegio de Ingenieros del Consejo Departamental de Lima, del capítulo de Ingeniería Agrícola, a su aporte a este foro, y creo que estas puertas van a estar bien abiertas para recibir a ustedes como ilustres invitados, y desde ya felicitarles también por los estudios y los avances que han hecho. Gracias. Doctora Liliana. Yo sí me disculpo por haberla tenido mucho tiempo parada, pero me comprometo a invitarle algo si tuviera tiempo.